bendiga. Pues nuevamente estamos aquí otra vez, ¿verdad? Compartiendo lo que es esta área de lo que habla la tanatología. Y pues nos da un gusto, ¿verdad? Nuevamente estar compartiendo con ustedes desde aquí, desde Radio Consentido 96.9 FM. Y pues llegando hasta sus hogares, a sus casas, a sus trabajos, ahí donde se encuentre, ¿verdad? Y van en su vehículo trasladándose, pues ahí, ¿verdad? Mientras va llegando a su destino, ahí mientras está haciendo sus quehaceres en la casa, pues vamos a tomarnos un momentito, ¿verdad? Para poder seguir adelante con este estudio que hemos ya llevado durante estas semanas, ¿sí? Los saluda con gusto el pastor Omar Barraza, pastor de Casa del Alfarero, y pues vamos a entrar directamente a lo que es el tema que nos tiene el día de hoy. La semana pasada pues hablábamos de lo que es la importancia de cómo saber elaborar ese duelo que están viviendo las personas, ese sentir que están viviendo y que muchas veces son o se sienten incomprendidas por quienes los rodean, precisamente hablando de esas redes de apoyo que tienen que estar a su alrededor. ¿Cómo es necesario que nosotros sepamos, ¿verdad?, cómo tratar o cómo ayudarles? A veces somos personas buenas intencionadas, tenemos buenas intenciones o acomedidos, pero aquí no se trata de ser acomedidos ni bien intencionados, no, aquí se trata de precisamente de saber qué hacer y qué no hacer. ¿Para qué? Para no lastimar, para no dañar, para no hacer sentir mal a esa persona, ¿sí? Entonces, dentro de lo que hablábamos de qué hacer y qué no hacer, decíamos cuál es la importancia, ¿verdad?, de saber dar una palabra que sea certera, que sea segura en lo que esa persona necesita escuchar. No frases trilladas que a veces nosotros decimos al aire sin sentirlas verdaderamente, sin saber o estar consciente de lo que estamos diciendo, y que a veces terminamos lastimando más a esa persona, sino poder ser de ayuda y de bendición para aquellos, haciendo lo que es correcto, lo que es preciso, ¿verdad? Darles esa palabra de aliento a las personas que lo están viviendo. Y decíamos que no todos viven un duelo igual. Cada persona, cada pérdida que viene siendo significativa se vive de manera diferente. Cada quien lo vive en una intensidad. Ese episodio puede ser muy diferente entre uno y otro. No todos vamos a vivirlo igual. O sea, no podemos generalizar entonces el proceso de ese duelo. Cada quien lo va a vivir muy diferente. Entonces, aquí me llama la atención poder entender algo sobre lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Es normal sentir dolor? ¿Es normal o es parte de nosotros? ¿Y qué tan aceptable es expresarlo delante de los demás? ¿Por qué? Porque a veces decimos que ya como cristianos nosotros no debemos de sentir dolor, no debemos de pasar dolor, no debemos de enfermarnos, porque a veces caemos o rayamos en una religiosidad de decir, es que ya Cristo pagó el precio para que nosotros no vivamos o suframos. Cristo ya pasó por ese sufrimiento para que ahora nosotros vivamos, descansemos y tengamos una vida muy diferente gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nosotros no tenemos que sufrir como cristianos? ¿Nosotros no tenemos que sentir dolor? ¿Nosotros no tenemos que pasar sufrimientos? ¿Nosotros no tenemos que vivir ese tipo de episodios que duelen, que nos marcan, que nos dejan una herida? Pero vaya, creo que esto es temporal. ¿Por qué? Porque Dios dice, ¿verdad?, de cierta manera, que todas las cosas son temporales, pero un día vamos a estar en su presencia y ahí van a ser eternas, y ahí entonces ya no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Pero mientras estemos aquí en la tierra, mientras estemos aquí, no podemos escapar del dolor, no podemos. No estamos exentos por el hecho de creer
de ser simpatizantes o de servirle a Dios en un ministerio. No estamos exentos a sentir dolor o pasar por momentos de duelo, ¿sí? La Biblia nos enseña que pasaremos por momentos dolorosos, por momentos difíciles, y tenemos que aprender, o sea, tenemos que prepararnos, y de esa manera, cuando nosotros llevamos esa preparación, cuando nosotros ya hemos pasado, hemos aceptado la situación que vivimos, vamos a poder ahora ser de apoyo hacia los demás. Pero mientras nosotros no entendamos que el dolor es parte de nuestra vida, parte de nuestro desarrollo, crecimiento, vamos a estar teniendo un conflicto interior, y más aún un conflicto con Dios. ¿Por qué Dios permite o por qué Dios nos hace pasar por este tipo de episodios que causan dolor en nuestra vida? Y decía ahorita, citamos mucho, y quiero ir a la escritura, citamos mucho ese versículo que tanto ha sido recalcado en las congregaciones, en Isaías capítulo 53, verso 3, y dice este versículo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y dice el verso 4: ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora, quiero recalcar aquí, quiero nada más que analicemos un poquito este versículo cuando nos habla de que fue Jesucristo un varón de dolores. Pero ¿a qué clase de dolores se está refiriendo? Cuando nos habla aquí el versículo 3 y dice que fue un varón de dolores, en el hebreo esta palabra dolores es el vocablo makob, que nos habla de un tipo de angustia, de una aflicción o de una tristeza. ¿Sí? Entonces, hay un canto que comúnmente también se canta mucho en las iglesias, o se cantaba, porque en algunas pareciera ser que ya quedó obsoleto ese coro que decía: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Ahora, la pregunta aquí surge: ¿será que un corazón que alaba a Cristo no tiene que pasar sufrimientos? ¿Será que no debe de vivirlos? Y si acaso lo estoy viviendo, estoy sintiendo esa pérdida, estoy viviendo un duelo, ¿será que no estoy bien delante de Dios? ¿O qué es en sí lo que está sucediendo entonces en mi vida como para estar pasando un momento de dolor? Si Jesucristo lo vivió, dice que Él llevó, ¿verdad? El versículo 4 dice: Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonces, ahí ya se acabaron nuestros sufrimientos, se acabó nuestro dolor, se acabaron todo lo que nosotros sentíamos. ¿O qué pasa? Nos hemos alejado de Dios, hemos perdido la comunión con Dios, algo estamos haciendo mal, o hay por ahí, dicen, un pecado oculto que no lo hemos expresado y no lo hemos dicho a Dios como para poder estar batallando por ese sufrimiento. Mire, por eso digo, en el hebreo ese vocablo que es makob habla de angustia, de aflicción, pero también habla de tristeza. O sea, quiere decir que nosotros de nuestro caminar vamos a pasar por momentos de tristeza, de angustia y de aflicción, debido a lo que estamos viviendo ahorita, lo que estamos pasando, las pérdidas que se están viviendo. Vamos a hablar de pérdidas significativas como aquellos que perdieron su trabajo, aquellos que perdieron esa estabilidad económica que les daba el trabajo en el que estaban, esa pérdida que tuvieron de un amigo, de un compañero, a lo mejor ya de años, que estaban trabajando, laborando ahí en esa empresa, en esa compañía, y que de repente dan la noticia de que se puso malo, se sintió mal, lo llevaron al hospital y ya no salió, murió. ¿Qué es lo que está sucediendo? Más aún, cuando esa noticia llega y no es un compañero, es un familiar, es un ser querido, es alguien con el que tenemos un apego, tenemos una relación tan estrecha, y nos dicen: tu familiar murió.
ya no va a estar, ya no está a partir de aquí. Vaya, ese dolor que nosotros estamos hablando en este vocablo hebreo, Makob, habla de una cierta tristeza, nos aflige lo que estamos viviendo, nos angustia saber lo que viene, ¿sí? Pero vaya, nosotros tenemos que vivirlo, tenemos que pasarlo, pero tenemos que aprender a vivir con todo esto. Y cuando dice que Jesús, ¿verdad?, era un varón de dolores, y luego dice experimentado en quebrantos. ¿Qué es un quebranto? Vaya, nosotros tenemos que entender estas situaciones, ¿no?, que tenemos que caminar y llevar, porque es parte, decía, parte de nosotros. No solamente Jesús pasó por esa situación, muchos personajes en la Biblia, y ahorita quiero mencionar algunos, sí, pero vamos rápido. El verso 4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nuevamente, cuando aquí marca dolores, volvemos otra vez a ese vocablo hebreo que es Makob, ¿sí? Y luego dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Esta palabra de enfermedades es el mismo vocablo, fíjese qué curioso, es el mismo vocablo cuando dice experimentado en quebranto. O sea, quebranto y enfermedades es el mismo vocablo hebreo que es jolí, que habla de una dolencia o de una ansiedad, ¿sí? Nosotros vamos a pasar por este tipo de situaciones, y eso no quiere decir que estemos mal delante de Dios, o que nos esté fallando la fe, o que estemos haciendo algo indebido como para que ese antídoto, porque no hay un antídoto de decir, a mí ya no va a venir sufrimiento, ya no voy a sentir aflicción, no va a sentir angustia, sino creo yo que Jesús hubiera dicho muy claro, ¿sabe? Solamente sígame. Pero ¿por qué dice Él, tome su cruz y sígame? Quiere decir que iban a vivir sufrimientos aquellos, y si nos vamos un poco más allá, cuando vemos la historia de los discípulos, todos murieron de una manera trágica. Nadie murió a gusto, contento, feliz y dichoso, excepto Juan, ¿verdad?, que muere ya de grande, muere apartado, ¿verdad?, de esos sufrimientos de los cuales vivieron los demás discípulos. Pero todos vivieron una situación muy compleja, sí, muy difícil. Entonces, el dolor es normal, vamos entonces a decirlo así, el dolor es normal vivirlo, sentirlo en nuestro caminar. Y aquí no creo yo que, aunque seamos de diferente estatus social, algo tenemos en común todos, ¿sí? Seamos ricos, pobres, de clase baja, media, alta, la que me guste y ponga, ¿verdad? Aquí no interesa a qué partido, ni su ocupación, ni si a qué deporte practica, no. Yo creo que cualquier persona, todos tenemos este sentido común, que es el del dolor, ¿sí? Y cuando nosotros aprendemos a vivir entendiendo que son parte de nuestro crecimiento, vamos a poder ayudar a otros. Ahora, ¿de qué manera los vamos a ayudar? ¿Qué consejo le daríamos a aquellos que están atravesando por este dolor de una pérdida significativa en sus vidas? ¿Sí? Por eso decía, hay personas que tienen muy buenas intenciones, que son muy acomedidas, pero no están capacitadas. Y dentro de lo que hablábamos la semana pasada, qué hacer y qué no hacer, algo que decíamos, no podemos nosotros forzar u obligar a alguien a que tome el papel o haga algo en lo que él no puede o no está en condiciones para hacerlo, ¿sí? Y algo que mencionábamos, muchas veces llegar y decirle a la persona que no llore por lo que está viviendo, que deje de llorar, que el llanto solamente le va a causar más dolor. Cuando no hemos entendido, y ahorita quiero dar una pequeña explicación de lo que son las lágrimas, cuando no hemos entendido
o no sabemos. Por eso decíamos al principio, la tanatología nos enseña a ponernos en los zapatos de esa persona que está viviendo esa pérdida significativa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos lo que aquella persona está sintiendo, vamos a ser de apoyo. Por eso Pablo decía a la iglesia de Tesalonicenses en su primera carta, capítulo 4, verso 13, dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os tristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que duermen en Jesús, ¿sí? Entonces, necesitamos saber qué es lo que ha pasado y qué es lo que podemos hacer, ¿sí? Tenemos que tener un cierto conocimiento para nosotros ser verdaderamente entonces de apoyo, ¿sí? La Biblia nos habla, decía, de personajes que sintieron dolor, que pasaron por etapas difíciles. Vamos a hablar de Jacob, que guardó luto por su hijo días al momento de saber lo que había sucedido, o ese engaño al que llegó, ¿no? De que le dicen: sabes de que llegó una bestia, se lo comió, lo devoró, y mira, nada más rescatamos el vestido y es lo que te traemos. Él sintió dolor y lloró por días. Abraham también guardó luto por el fallecimiento de Sara. Era su esposa, le dolió, sintió y guardó luto, ¿verdad? También por un tiempo. Isaac, ¿sí? Él sentía dolor. Después de que había muerto su madre, todavía dice que habían pasado ya 3 años y todavía sentía dolor por lo que había perdido, ¿no? Entonces, hay diferentes situaciones en las que nosotros tal vez tengamos la oportunidad de llorarlo, de expresarlo. Por eso decíamos, es importante entonces saber expresar lo que sentimos, o sea, manifestar el dolor que vivimos. Mire, cuando David llora por su amigo Jonathan, lo hizo de manera pública. Él lo expresó y dijo, ¿verdad?, lo que él sentía. Y qué decir de Job, que él rasgó su ropa, rasuró su cabeza cuando perdió a sus hijos. O sea, el dolor que estaba sintiendo, el dolor que vivió, lo expresó públicamente. Entonces, nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, podemos hacerlo, podemos expresarlo, podemos pasar y decir: saben, hermanos, estoy sintiendo este dolor, hermanos, pido que me apoyen en oración, se me está haciendo difícil. Pero cuando la iglesia no está preparada como para entender qué es lo que va a decir, hermano, pues busque de Dios. Mire, métase en ayuno, métase en oración, y mire, Dios va a contestar, Dios le va a fortalecer. Sí, pero ¿y nosotros qué estamos haciendo? Como ministros, como pastores, como congregantes, como parte de una familia dentro de la iglesia, ¿qué estamos haciendo por aquellos que están viviendo en estas etapas de dolor y que muchas veces no saben, o no pueden, o no quieren expresarlo por temor a ser juzgados o prejuzgados, ¿verdad? Por una falta de fe, de no confiar en Dios, por una debilidad. O sea, vamos aquí a hablar a lo mejor hasta de situaciones que se vienen arrastrando, ¿no? De paradigmas que a veces venimos ya trayendo de tiempo atrás, pensando que nosotros no debemos de manifestar dolor, menos como cristianos, ¿sí? Y me refiero a esto. A veces decimos, ¿los hombres será aceptable o deberían de manifestar y hacerlo público el llorar? ¿Qué pasa cuando un hombre llora? ¿Qué pasa cuando un hombre siente la necesidad? Porque es una necesidad llorar, pero cuando lo hace públicamente. Fíjese, dice en Romanos capítulo 12, verso 15: gozaos con los que se gozan. Pero también nos dice la segunda parte, dice: llorad con los que lloran. Hay un contraste entonces aquí en este versículo en lo que es una idea popular o un paradigma, ¿verdad?, que la gente ha hecho.
de que los hombres no deben de llorar. Canciones se han escrito y frases y todo, se dice, ¿verdad?, de que el hombre no llora, que el hombre no tiene por qué manifestar, tiene que reprimir ese sentimiento o al menos no hacerlo público. ¿Por qué? Porque las lágrimas o el que un hombre llore, pues es simplemente sinónimo, así nos lo han enseñado, sinónimo de debilidad, de que le falta valor o que le falta hombría. Pero la Biblia aquí nos está animando. Fíjese cómo yo lo encuentro aquí. Nos motiva, ¿sí?, a llorar con los que lloran. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender esto. Cuando no lo entendemos, va a ser muy difícil para nosotros poderlo hacer. Y yo siempre he dicho, ¿verdad? A mí, el hombre, y más cuando estamos en la iglesia, el hombre de familia o el padre de familia o la cabeza de la familia, a mí no me lo demuestra diciéndome, es que yo les compro, yo les doy, yo les tengo, yo les traigo, yo les doy todo lo que necesitan, en la casa no les falta nada, en la casa todo les sobra. No, para mí creo que, y más como cristiano, un verdadero hombre es cuando manifiesta y demuestra sus sentimientos y lo hace delante de Dios, lo hace en un altar y es de ejemplo a sus hijos, ¿verdad? Para que sus hijos también, ellos imiten o sigan el comportamiento o la conducta de su padre, que es un hombre que también necesita de Dios, aunque tenga la preparación intelectual, no sé a qué grado, pero independientemente necesita de Dios, y nunca reprimir lo que son sus sentimientos, sus emociones. Jesús, cuando llega con María y Marta y ve la necesidad, ¿verdad?, que ellos tenían ante la pérdida de su hermano, dice ahí en Juan 11:35, dice que Jesús lloró. ¿Por qué llora? ¿Por qué derrama sus lágrimas? ¿Por qué lo tiene que manifestar? Si así fuera, él no debería de haber llorado. Él tenía que haber llegado y verlas regañado, verles llamado la atención. Pero no, él simplemente llega, guarda silencio y llora junto con ellas. Ahora, vamos a entender entonces cuál es la diferencia entre hacer un duelo y llorar. ¿Sí? La Biblia nos registra, ¿verdad?, el primer duelo que hace Abraham ante la muerte de su esposa Sara. En Génesis 23:2 dice: y murió Sara en Kiriat Araba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. ¿Qué es el llanto? El llanto simplemente, entonces, vamos a decirlo así, es una respuesta personal ante el dolor que estamos sintiendo. Es una manifestación, ¿sí? Eso es el llanto, es una respuesta. Es algo que nosotros vamos a demostrar porque estamos viviendo en ese momento de dolor. Mientras que el hacer duelo, fíjese cómo se tomaban entonces en aquel tiempo. Hacer duelo, ¿sí?, para ellos era solamente una ceremonia, un protocolo, algo que se tenía que hacer, en la cual involucraban rasgar sus ropas, golpearse el pelo, golpearse el pecho, jalarse el cabello, o sea, hasta ahí los llegaban. O sea, ellos manifestaban el duelo. Una persona, para decir que estaba pasando por un duelo, era hacer eso: rasgar sus ropas, romperlas, golpearse en el pecho y jalarse el cabello, incluso hacerse heridas en su cuerpo, para que la gente viera que estaba pasando por un momento difícil. ¿Sí? Entonces, mire, aquí en Génesis capítulo 50, verso 10 dice: y llegaron hasta la era de Atab, que está al otro lado del Jordán, y endecharon ahí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Bueno, yo no entiendo, ¿verdad? No sé por qué ir tan lejos
tener que salir de Egipto y llevar a su padre hasta aquel lugar. Era una distancia pues considerable, pero bueno, él lo llevó y todos aquellos que veían lo que estaba viviendo, lo que estaba sintiendo José, vaya, por la pérdida de su padre, pues tal vez se preguntaban, ¿será tanto el dolor? ¿Será tanto lo que le está afectando? Pero él, vean cómo lo hace públicamente. Por eso yo lo que mencionaba hace 2 semanas, precisamente lo que eran los duelos gestacionales, como muchos de esos tipos de duelos, de ese tipo de duelos, que nadie sabe, nadie se da cuenta, o hay gente que no supo que aquella mujer estuvo embarazada, que le tuvieron que practicar un degrado, en fin, pasó por una situación que ella no esperaba o que no buscó, un aborto espontáneo, algo que ella nunca lo planeó, porque no era así la situación, pero bueno, se dio por una otra situación. Y ese duelo perinatal que mencionábamos, muchos lo guardan, ahí lo dejan en el hospital, llegan a su casa como si nada pasara, vuelven a su trabajo y nada sucedió, pareciera ser que todos se quieren olvidar y están reprimiendo sentimientos que después, decíamos, pueden convertirse en patológicos y traer problemas mayores, ¿sí? Ahora, nosotros como cristianos, aún como cristianos, decíamos, no estamos exentos, estamos nosotros para pasar por todo este tipo de situaciones. Y lo vemos, ¿verdad? En 2 Corintios capítulo 4, verso 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sí? Ahora, aquí quiero que podamos entender un poco esto. Cuando habla de una leve tribulación, en el griego esta palabra tribulación, de elipsis, que es un vocablo griego, de elipsis, nos habla de una presión, sí, de una manera literal o figurativa, sí, pero implica una aflicción o angustia. Esta presión que se está sintiendo, entonces, nosotros estamos pasando por una tribulación, o sea, por una presión. ¿Vivimos aflicciones o vivimos angustias? Pero, ¿qué es lo que nos ayuda para poder pasar por este episodio? Bueno, claro, primeramente está Dios, y Dios, conociendo nuestras necesidades y conociendo todo, vaya, Él prepara nuestros organismos, nuestros cuerpos, precisamente para que nosotros podamos salir adelante de ello, ¿sí? Y aquí, fíjese, paradójicamente las lágrimas ayudan a una persona a continuar. Por eso decía, no tenemos por qué nosotros decirle a una persona que deje de llorar o que no llore cuando está viviendo una pérdida significativa. Y aquí decía entonces, necesitamos entender el tipo de llanto. ¿Cómo es que está llorando y por qué está llorando? Si le está haciendo bien, hay que dejarla. Si lo está haciendo para tal vez una manipulación, un chantaje, hay que detener esto. Pero el llanto, ¿sí? es una parte crucial entonces en el proceso de la recuperación, ¿sí? Los que pueden llorar se deshacen del dolor, fíjese, más rápido, se levantan más rápido y continúan su vida. Y aquellas personas que no lloran están reprimiendo aquellos sentimientos. Qué importante entonces es entender, ¿verdad?, lo que es el llanto. Y quiero nada más leer aquí en el Salmo 30, verso 4 y 5, dice, cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, y por la mañana vendrá la alegría. Miren, en la ley de Moisés, o lo que se marcaba en aquel entonces, se le permitía a los judíos expresar su dolor de alguna manera, como lo vimos, ¿verdad?, en Abraham, como lo vimos en
en Job, como lo vimos en José, ¿sí? Y lo podían hacer con lágrimas, llorando, con gemidos, con vestir un tipo de ropa que manifestara luto en sus vidas. Pero aquí había algo importante que dije o mencioné hace un momento, que muchas veces llegaban a hacerse cortaduras o laceraciones en su cuerpo. Pero bien, dentro de la ley a los judíos se les permitía hacer ciertas prácticas, pero se les prohibía cortarse su cuerpo, lo cual decíamos entonces que era muy común en el Medio Oriente, en aquellos lugares. ¿Por qué? ¿Por qué se les prohibía? Algunos piensan que esto tiene que ver con la naturaleza temporal del duelo. Sí, pero el corte deja una cicatriz y Dios no quiere que las pérdidas les produzcan cicatrices. Vaya, sí nos marcan, pero tiene que, cuando nosotros ya llegamos a la etapa de la aceptación, vemos la luz, como luego dice aquella frase, ¿verdad? Vemos la luz al final de ese túnel, ¿sí? Él quiere que hagamos un duelo, sí, lo tenemos que hacer, pero que continuemos nuestro servicio, nuestras actividades, no como si nada hubiera pasado. Claro que vamos a tener algo que nos recuerde lo que perdimos, pero que no nos afecte. Y muchas veces esas heridas que nosotros nos pudiéramos provocar pueden traer daños con el tiempo que nos van a afectar. Para ello decíamos, si nosotros ya pasamos ese proceso de duelo, es importante regresar a nuestra vida, a nuestra rutina, a seguir caminando, seguir con las metas, con los objetivos que se tenían, ¿sí? En Filipenses 4, verso 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y me llama aquí la atención esta palabra, cuando dice esta frase, si hay virtud alguna. ¿A qué se está refiriendo esta palabra virtud? En el griego la palabra virtud es un vocablo que se lee arete, pero esa palabra nos habla de una hombría. ¿Cómo hombría? Nos habla de valor, que implica una excelencia o un renombre. Si entonces dice, si hay virtud alguna, nosotros tenemos que demostrar, a pesar de todo esto, del duelo o del dolor que estamos viviendo, tenemos que tomar ese valor, tomar ese coraje, levantarnos nuevamente, ¿sí? Levantarnos de ahí, de ese polvo, de esas cenizas, de ahí donde caímos, y volver a levantarnos con ese valor, con ese poder divino, vamos a decirlo así. Ahora, curioso, ¿verdad? Un dato curioso. Cuando hablamos de virtud, que es el vocablo griego arete, ¿qué es un arete? Es algo que hace embellecer, o que de cierta manera hace lucir, o que sobresale, ¿sí? de lo que sería la apariencia de una mujer, ¿sí? Entonces, esto que hemos vivido, hemos pasado, si, por eso decía, por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, pues claro que lo hay, ¿verdad? Y por eso Dios no nos da más carga de la que nosotros podemos llevar. Dios nos permite pasar por estos episodios para poder conocer, aprender. Recuerdo hace años que llegó un hombre casi reclamándome ahí en la casa, reclamándome por qué Dios había permitido que él perdiera un hijo de meses.
Y cuando empiezo yo a darle una explicación y le decía yo, mire, yo hace años también pasé por esta parte y también tuve una pérdida de un niño, también igual a meses de haber nacido, ¿sí? Y Dios lo permitió. ¿Y sabe por qué lo permitió? Porque Dios me estaba preparando ahora para darle el consejo. Y tal vez si Dios le está preparando, ese hombre era cristiano, iba a una iglesia, andaba recogiendo a los hermanos en su vehículo, y era la interrogante que él me tenía: ¿por qué Dios permitió? ¿Por qué? Porque Dios lo está preparando para que en el mañana usted pueda ser de bendición. Y no se puede quedar ahí estancado o hermético, callado ante lo que está viviendo. No, hay que expresarlo, hay que salir adelante, hay que aceptarlo y volver a sus actividades, ¿sí? Y sabe de que nosotros, algo que es muy malo que nosotros hacemos, sí, por lo que no desarrollamos estas virtudes que Dios nos quiere dar, es porque durante este momento que estamos viviendo de ese duelo, a veces nos metemos o nos alimentamos o nos malalimentamos precisamente de tanta información que no es correcta, que no es exacta. Vaya, que estamos viviendo ahorita en este tiempo de pandemia, que todo lo que estamos recibiendo las noticias, usted le cambia un canal, le cambia al otro, son noticias muy diferentes. Ahorita cualquiera es epidemiólogo en el Face y va a publicar, no sé, su tesis, y va a decir lo que él siente, piensa, expresa y dice, pero que tal vez no es lo verdadero. Y nosotros, si nos estamos alimentando de pura información que no está cotejada, que no es real, ¿sabe? Lo único que va a pasar es que nos vamos a deprimir o nos vamos a enfermar más. Por eso aquí hay algo importante: no descuidar nuestra salud. El llanto puede ser físicamente agotador, y ahorita explico por qué digo esto. Nosotros tenemos que aprender a respetar nuestro cuerpo y nuestra mente. ¿Qué le estamos dando de beber? ¿Qué le estamos dando de comer? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Nos estamos ejercitando? ¿Estamos descansando? ¿Nos hemos enfocado un poco al menos en lo que es nuestro cuidado? Mire, decía, el llorar puede ser agotador. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lloramos, liberamos, fíjese, ciertas hormonas, lo que es la oxitocina y la endorfina. Estas hormonas ayudan a aliviar de un dolor o a liberar ese dolor. Pero curiosamente, ¿verdad? Dicen que también esto nos ayuda para que nosotros nos comportamos de una manera más amable y podamos ser recíprocos en cuanto a las atenciones o ayuda o apoyo que se nos está dando. Y hay quien dice, ¿verdad?, que también nosotros, al liberar estas hormonas, la oxitocina y la endorfina, pues nos enseña, nos ayuda incluso a amar a otros. Pero bueno, vamos a verlo entonces de esta manera. Cuando nosotros lloramos, eliminamos virus y bacterias que nos tienen estresados, nos da tranquilidad, nos tranquiliza cuando nosotros lloramos o nos hemos desahogado por medio del llanto. Nos crea ese apego a las personas que formaron esa red de apoyo. Y curiosamente, ¿verdad?, terminamos muchas veces con hambre y con sueño después de haber pasado por un momento de llanto. Ahora, decía, tenemos que cuidarnos, tenemos que respetar nuestro cuerpo y descansar. No sé si nos hemos dado cuenta que ya en estos años las funerarias cierran sus puertas a las 8 o 9 de la noche, cierran sus puertas, despiden a todos, van a sus casas y mañana los esperamos aquí temprano para que le estén acompañando aquí el cuerpo mientras váyanse a dormir. ¿Por qué lo hacen? Porque años atrás los funerales, si nos dábamos cuenta, era 2 o hasta 3 días con el cuerpo, y en esas 2 o 3 noches los dolientes no dormían.
y a puro café se la vivían ahí esos días, y llegaba alguien y platicaban y decían, y otro cafecito y otras galletitas, y era todo lo que comían. No comían bien, no descansaban bien. Después que se terminaba el funeral, que iban al panteón, empezaban los desmayos, empezaban las personas a sentirse mal. ¿Por qué? Por un desgastamiento, o ya estaban tan agotados, un desgaste físico que habían tenido, ¿sí? Que por eso el día de hoy a las funerarias no permiten que se velen los cuerpos de esa manera, ¿sí? Entonces, no por algo nada más lo cierran. Ay, a veces nos quejamos y pues a mí déjenme o permítanme llevarlo a la casa. Incluso hay funerarias que dicen, bueno, sí, le vamos a llevar el cuerpo y a tales horas lo vamos a volver a recoger, para que no estén durante la noche igual, ¿sí? O recomiendan, ¿verdad?, que no la gente vaya y descanse. Entonces, las lágrimas nos ayudan para descansar. Y decía, tenemos que identificar las lágrimas. Dicen que hay 3 tipos de lágrimas que nosotros tenemos. Sí, 3 tipos de lágrimas. Las basales, que están todo el tiempo están en nuestros ojos y cubren de objetos extraños. Esas siempre están, ¿verdad? Y cuando dicen, no, que se metió una basurita y empieza el ojo a llorar, dice, ¿qué tiene? Pues no, nada, simplemente está tratando, ¿verdad?, de cubrir de objetos extraños, ¿sí? Están las lágrimas reflejas, que estas lágrimas protegen de sustancias irritantes. Estas lágrimas es como cuando nos toca, ¿verdad?, llegar y estar picando cebolla y decimos, bueno, ¿y por qué estás llorando? ¿Por qué nos hacen llorar la cebolla cuando la picamos? Y a veces no nos entendemos, ¿verdad? Dice, no, pues que con un chicle, que ponte una cuchara y que agarra esto, agarra lo otro, ya no te va a pasar nada. No, pero ¿por qué lloran los ojos cuando picamos una cebolla? Precisamente estas lágrimas que les llaman reflejas son las que protegen de sustancias irritantes, ¿sí?, como lo que produce la cebolla. Y por último, las lágrimas emocionales, que son esas lágrimas cuando hay momentos de tristeza, pero también de felicidad, porque también de felicidad se llora. Y yo miraba mucho a los jovencitos en la secundaria, cuando estaba con ellos, en la primaria, les hacía talleres y hacíamos algunas ciertas reflexiones y terminaban llorando, y a veces ni ellos mismos se entendían. A veces ellos había una lucha interna en ellos porque no querían llorar para que nadie los viera. Muchos se agachaban, se volteaban por otro lado, hacían pucheros y lo que sea, pero no querían llorar. Y yo les decía, es bueno llorar, es necesario llorar, y ahorita están llorando porque hay algo que está trabajando en sus sentimientos. Pero cuando había la graduación, cuando ya llegábamos al cierre de ciclo, y yo los miraba como ellos, al momento de que pasaban al presidium y me tocaba estar ahí recibiendo a los jóvenes, ¿verdad?, ya para darles el último saludo y que pasaran a la siguiente etapa, yo muchos veía sus ojos quebrantados, sus ojos con lágrimas, pero no era de tristeza, era de felicidad, en algunos con sentimientos encontrados, sí, pero son necesarias las lágrimas, hay que aprender a entender, sí, a entender. Ahora, cuando nosotros lloramos, decía ahorita que nos da hambre o nos da sueño. ¿Por qué? Porque la corteza cerebral necesita más glucosa y oxígeno. O sea, que cuando uno está llorando, fíjese, se acelera entonces la respiración. Por eso es que hay un cierto cansancio después de llorar. Y cuando nosotros no entendemos nada de esto, es fácil entonces criticar a aquellos que están viviendo o sintiendo ese tipo de sentimientos o emociones. Vaya, entonces, a conclusión, y ya para ir terminando, esta área de lo que es la tanatología nos enseña a entendernos de una manera más humana, de una manera que podamos no solamente decirnos un versículo, una frase,
sino a veces hacer contacto con el vacío que hablábamos la semana pasada, hacer contacto con esa persona. Hay quienes lo han expresado así, que en el momento que más tristes se sienten o que están en un funeral viviendo ese momento de la pérdida de un ser querido, cuando alguien llega sin decir una sola palabra, sin mencionar nada, solamente con su presencia, estando ahí en un lado, ellos se sienten tranquilos, se sienten aliviados, su llorar es diferente, sienten calma, sienten tranquilidad, se sienten seguros. Pero cuando nosotros no entendemos y empezamos a hacer prejuicios por lo que está viviendo esa persona, lo único que estamos es dañándolos, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Se habla de que en California hay unos árboles muy grandes, unos árboles que llegan a medir hasta 100 metros de alto. Todo el tiempo, todo el año están verdes esos árboles, esos pinos. Y se dice que pueden llegar a vivir hasta 2200 años, ¿sí? Tienen un diámetro más o menos como de 7 metros, lo que es su diámetro del tronco, y llegan a medir hasta más de 100 metros, 110, 115, hasta 120 metros de alto. ¿Por qué esos árboles, teniendo esa altura, no caen ante los vientos? ¿Por qué? Porque sus raíces están tan entrelazadas una con otra que es difícil que un viento los derribe, que es difícil que un viento los haga caer. Se mantienen firmes unos con otros, se están apoyando unos a otros, y eso es precisamente lo que a nosotros nos ha faltado. Aún dentro de las iglesias, aún como pastores, nos ha faltado echar ese tipo de raíces que nos estén uniendo, que nos estén entrelazando unos con otros, que podamos nosotros ayudarnos y ser esa red de apoyo. Por eso decíamos, dentro de la tanatología hay esa frase que se dice: consolar siempre, ayudar a veces, pero nunca dañar. Nunca dañar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser verdaderamente ese apoyo, ser de bendición para aquellos que están viviendo ese momento difícil, y cuando nosotros sepamos ser esa red de apoyo y podamos ayudarle a capitalizar a esas personas que están viviendo ese duelo, vaya, la pérdida significativa que haya sido, créame que va a ser diferente, y el día de mañana, contentos, agradecidos y satisfechos por haber recibido esa ayuda oportuna y certera, ellos van a levantarse con nuevos bríos y van a sentirse contentos para ayudar a otros que estén viviendo por lo mismo, ¿sí? Así que nosotros no nos avergoncemos de llorar, no nos sintamos mal por llorar, no reprimamos esos sentimientos, aprendamos a manifestarlos, y que si nosotros sentimos dolor, no es porque estamos en pecado o porque hemos hecho algo mal delante de Dios o porque nos está fallando la fe. No, es parte de nuestro caminar, es parte de nuestro vivir. Así que aprendamos a caminar con ello y enseñemos a otros a que también lo hagan, para que puedan ser de bendición el día de mañana a otros, ¿sí? Vamos a ir concluyendo entonces, ¿verdad? En este día que pues ha sido de bendición, para nosotros. Me da gusto poder seguir con ustedes a través de estas ondas radiales, llegar a sus hogares, poder ser tal vez de apoyo, de ayuda. Y recuerde, si necesita orientación, si necesita consejería, si necesita que se le canalice más adelante, si tal vez nosotros no podemos hacer algo más, vamos a extender la mano y vamos a llevarlo a donde usted necesite, ¿verdad? Recibir esa ayuda que necesita, valga la redundancia. Entonces, puede llamar, puede comunicarse, ¿verdad?, con toda confianza. Ya hemos repetido nuestros números, con la 656 599 6430, 599 6430.
ahí estamos para atenderle, para ayudarle, queremos ser de bendición para su vida. Estamos en la colonia Castillo, Carlos Chavira. Estamos en la colonia Carlos Chavira, o lo que se le conoce por el tribunal, ahí a una cuadra del tribunal, de la entrada del tribunal, en la calle Armando Esparza, 1768, esquina con Victoria Medina, Templo, Casa del Alfarero. Ahí estamos ubicados. Tenemos los servicios los días jueves a las 6 de la tarde. Los días domingos a las 10 de la mañana tenemos la escuela dominical y a las 11 el servicio general. Ahí los vamos a recibir. Si no tiene un lugar donde congregarse, ahí están las puertas abiertas. Si ya tiene un lugar, siga sirviendo a Dios con todo su corazón, y siga siendo de bendición para los demás. Y pues nos despedimos, ¿verdad?, de cada uno de ustedes, y aquí nos estaremos viendo la próxima semana, jueves. Nos vemos a las 10 de la mañana. Aquí estamos en Radio Consentido 96.9 FM. Ahí sintonícenos para poder seguir aprendiendo, edificándonos, y poder ser de bendición para aquellos que necesitan ayuda y apoyo moral, físico y espiritual. Así que Dios me los bendiga, Dios los guarde. Se despide su hermano en Cristo, Omar Barraza, pastor del templo Casa del Alfarero. Y mientras y tanto, pues nos estamos viendo, escuchando la próxima semana. Dios los bendiga. Qué bonito es estar aquí para adorarte. Qué bonito es estar aquí para expresarte aquellas cosas que solo a ti puedo decirte, porque sé que solamente tú has de escucharme, mi amado Jesús, mi amado Jesús. Hay momentos que siento que no estás conmigo, pero con tu tierna voz me hablas al oído y me dices: no temas, yo estoy contigo. Y Él te dice: no temas, Él está contigo. Y yo estoy contigo, no importa lo que pienses, yo estoy contigo. Para ayudarte, para darte fuerzas, hijo, yo estoy contigo. Nunca te he dejado, nunca te dejaré, yo siempre estaré a tu lado. Y yo estoy contigo, en los momentos más difíciles yo estoy contigo. Para ayudarte, para darte fuerzas, hijo, yo estoy contigo. Porque en los momentos más difíciles has estado conmigo, Señor. Nunca, nunca me has dejado, ni nunca me dejarás. Gracias, Señor. Gracias te doy, Señor Jesús, por lo que me dices. Perdóname si alguna vez mi fe te ha fallado, mas sin embargo ahora sé que estás a mi lado. Y desde ahora y para siempre estarás conmigo. Y yo estoy contigo, no importa lo que pienses, yo estoy contigo. Para ayudarte, para darte fuerzas, hijo, yo estoy contigo. Nunca te he dejado, nunca te dejaré,
nunca te desampararé, siempre estaré a tu lado.